Mi hijo rió y me dijo que mi nuera se quedaría en mi casa por un tiempo. Me levanté y le respondí: la verdad es que no he vivido ahí en 2 meses. Me preguntó, confundido y con la voz temblorosa: espera, ¿dónde has estado viviendo todo este tiempo? Esta historia está basada en hechos reales. Papá, Leo se quedará en tu casa por un tiempo, me dijo mi hijo, Alejandro, mientras le entregaba las llaves de mi casa a su esposa. Todos rieron, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lucía tomó el llavero con una sonrisa, y yo me quedé parado en la sala de mi propia casa, viendo cómo mi hijo entregaba las llaves de mi hogar como si fuera su propiedad. Pero él no sabía una guasa. Yo no había vivido ahí en 2 meses. Y cuando supo dónde vivía en realidad, su mundo se vino abajo. Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 67 años. Toda mi vida fui ese padre que siempre decía que sí. El que trabajaba en 2 empleos para que mi hijo Alejandro pudiera estudiar. El que se sentaba a su lado cuando tenía fiebre. El que vendió el reloj de mi padre para pagar su matrícula. No me quejaba cuando traía a sus amigos a casa sin avisar. Fui ese padre que creía que el sacrificio es el amor en sí mismo. Hasta que me di cuenta de que, para ellos, yo era solo una carga conveniente. Viví en Gijón por más de 30 años. Llegué con una sola maleta y sueños. Trabajé en la construcción, levantando casas para familias adineradas. Acargué, coloqué, enlucí, reparé, levanté las paredes de otros mientras criaba a mi hijo solo. Los fines de semana, trabajaba en un taller mecánico para ganar algo más de dinero. Alejandro era la razón de mi vida, mi proyecto más importante. No podía imaginar que un día él me vería como un obstáculo para su propia felicidad. Cuando cumplió 15, conseguí un trabajo más estable como almacenista en una bodega. Se volvió un poco más fácil, pero seguí siendo el mismo. Siempre ahí, siempre dispuesto, siempre discreto. Quería una pizza, le compraba una pizza, aunque yo prefería cocinar en casa. Necesitaba dinero, le daba lo último que tenía en mi cartera. Veía cada sacrificio como una inversión en un futuro común. Recuerdo cuando cumplí 50. Después de 12 horas en el almacén, llegué a casa y pensé: al menos me abrazará, me dirá algo. Él estaba en su habitación, jugando videojuegos, ni siquiera salió. Me comí un trozo de tarta que había comprado, en silencio. Lloré, pero enseguida me avergoncé, pensando que los hijos no tienen por qué recordar esas fechas. Lo importante era que él fuera feliz. Yo mismo me metí en este papel. Yo doy, él toma. Yo renuncio a todo, él lo obtiene todo. E incluso, cuando se graduó de la universidad, pagada por completo con mi dinero, no me invitó a la ceremonia. Dijo que era aburrido y que iría con sus amigos. Y de nuevo, me lo tragué. Estaba orgulloso y no pregunté por qué mi presencia le avergonzaba. Y luego, apareció ella, Lucía. Se conocieron en el trabajo. Alejandro tenía 25, ella 23. Pelo rubio, con ojos del color del agua de un pantano, de los que saben enseguida cómo usar a alguien. En cuanto entró en mi casa, algo se me encogió por dentro. No por celos, sino por reconocimiento. Ya me había encontrado con gente así. Personas con un cálculo frío en sus ojos. Enseguida se dan cuenta de quién es maleable, de quién se traga todo, de quién se apartará. Desde la primera visita, ella miró la casa como una mercancía. Caminó por las habitaciones, acariciando los muebles, preguntando por los precios y comentando: «Qué espacioso y cómodo».
¿Vives solo aquí, Ricardo? ¡Qué suerte tienes! Esa era su frase favorita. La repetía cada vez que venía, como una gota que desgasta la piedra. Con el tiempo, Alejandro comenzó a verme a través de sus ojos. Ya no era el padre que trabajaba en 3 empleos, sino un anciano que vivía solo en una casa. Pero sabes, todo esto no empezó con Lucía. Se arrastraba desde su infancia. Siempre fui la segunda opción, el que espera, el que se conforma con las migajas. Mi madre solía decir, los hombres en esta familia están hechos para proveer, y quejarse no es de hombres. Cuando yo tenía 15, mientras otros chicos celebraban sus cumpleaños con tartas y regalos, yo cargaba ladrillos en una obra para ayudar a mi familia. Ni felicitaciones, ni abrazos, ni la palabra «eres importante». Cuando Alejandro nació, yo tenía 22. Su madre desapareció esa misma semana, diciendo que no podía con esa vida. Me quedé solo, sin dinero, sin nadie, solo, con mi terquedad. El último día, antes del parto, cargué cemento, con la espalda encorvada, pero no podía dejar el trabajo. Los primeros años de Alejandro fueron 3 turnos al día. Por la mañana, la construcción; por la tarde, guardia de seguridad en un centro comercial; por la noche, descargaba camiones. Volvía a casa a las 11 de la noche, con las manos rotas y los pies adoloridos, pero siempre con una sonrisa tranquila. Todo por él. Recuerdo una Nochebuena. Alejandro tenía 7 años. Soñaba con una bicicleta roja. Ahorré durante meses. Comí arroz y pasta y vendí el último reloj de oro. La mañana de Navidad, vio la bicicleta al lado del árbol que habíamos montado con ramas de un parque. Me abrazó y dijo, «Papá, es la más bonita del mundo». Y entendí que no había sido en vano. Pero cuanto mayor se hacía, menos sonaban los agradecimientos. A los 10 años, ya ponía mala cara a mis regalos. Quería zapatillas de marca, videojuegos nuevos, ropa de moda. Yo trabajaba aún más, pero nunca era suficiente. Siempre era poco, siempre poco. En la adolescencia, empezó a avergonzarse de mí, de mi trabajo, de mi ropa, de nuestro piso. Cuando sus amigos venían a casa, me encerraba en mi habitación para no incomodarle. Una vez le oí decir, «Mi padre es solo un albañil, pero cuando sea mayor me compraré una casa de verdad». No me dolió la palabra albañil, me dolió el solo. La universidad era de pago. Yo trabajaba hasta el agotamiento. Pagué la matrícula, el alojamiento, la comida, los gastos. Yo vivía con 30 euros a la semana, y él vivía cómodamente. Cuando se graduó con honores, esperaba un acercamiento, pero él ya tenía otros planes, otras personas, otra vida en la que no había lugar para mí. Consiguió un trabajo en una firma de marketing y empezó a ganar más de lo que yo había visto en toda mi vida. Pensé, bueno, ahora al menos será un poco más fácil. Quizás empecemos a compartir. Quizás seamos un equipo. Una vez le dije, «Hijo, el aire acondicionado está roto. Necesito un técnico. Me faltan 40 euros». Él respondió, «Papá, soy un adulto. Tengo mis propios gastos. Siempre te las has arreglado solo». Fue como una bofetada. Di mi vida entera sin reservas, y la respuesta fue, «Siempre te las has arreglado solo». Pero si necesitaba algo para su novia, o para un viaje cuando estaba sin trabajo, volvía a aparecer con esa misma sonrisa que derrite el hielo. Y yo, de nuevo, «Claro, hijo». De nuevo la cartera, de nuevo el «te quiero». «Papá, eres el mejor». Y yo creía que por esas palabras, todo no había sido en vano. Pero las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, los «te quiero» más formales.
Yo seguía siendo útil mientras fuera necesario. En sus cumpleaños, cocinaba su comida favorita, le daba regalos con el corazón, y en el mío, con suerte, una llamada corta. ¿Cómo estás? Y ya, luego, Lucía se convirtió oficialmente en mi nuera. Al principio parecía perfecta. Sonreía, me abrazaba, me llamaba papá, como si fuera de verdad. El primer mes fue todo miel, pero yo sentía que algo se escondía detrás de esa dulzura. Y un día me llama mi vecino, don Emilio. Ricardo, hay una rubia en tu casa. Dice que es de parte de Alejandro. Tiene las llaves. Lo está esperando. Casi me da un ataque. Ni una palabra de mi hijo. Nadie me preguntó. Llego y ella está sentada en mi sofá, comiendo de mi nevera, viendo la tele, como si fuera suya. Hola, papá. Alejandro me dijo que podía esperarlo aquí. Espero que no te importe. ¿Las llaves? Le pregunto, conteniendo mi voz. Sí, me las dio. Dijo que era su casa. ¿No es romántico? Romántico. Mi fesa, comprada con mis manos, mis años, mi sangre. Y cuando le pregunté a Alejandro esa noche, dijo que yo exageraba, que ella solo quería ser amable. Desde entonces, la excusa de he olvidado algo, necesito trabajar en silencio o me cortaron el internet se volvieron constantes. Venía cuando quería, se comportaba como la dueña de la casa. Primero tomaba comida, luego champú, toallas, productos de limpieza. Te lo pido prestado, te lo devuelvo mañana. Pero el mañana nunca llegaba. Un día volví temprano y la encontré en mi habitación. Estaba buscando en mi armario, con mi camisa azul marino favorita, la que guardaba para ocasiones especiales. Papá, me asustaste. Me mojé toda con la lluvia y Alejandro y yo vamos a un café. Tomé algo de lo tuyo. No te importa, ¿verdad? Daba vueltas frente al espejo, sonriendo. Lucía, esa camisa es especial para mí. Ay, no seas así. De todos modos te queda grande. A mí me queda perfecta. Me queda bien, ¿verdad? Esa noche la devolvió con una mancha de vino tinto que no se quitó. Desde ese momento, todo se fue cuesta abajo. Empezó con pequeñas cosas. Desapareció mi reloj de pulsera que mi padre me había dado para mi 30 cumpleaños. Luego la cadena de mi abuelo, de la que nunca me separaba. Un frasco de colonia cara que me compré por mi aniversario. Todas estas cosas desaparecían una a una, como si se disolvieran en el aire. Cuando le pregunté a Lucía si había visto algo, solo parpadeó. No, papá, quizás lo pusiste en otro lugar, o tal vez te olvidaste. A nuestra edad, esas cosas pasan, dijo con una sonrisa que ya no tenía ni un rastro de respeto. Y Alejandro solo la apoyaba. Papá, en serio, Lucía nunca tocaría tus cosas. Seguramente lo olvidaste. Quizás lo dejaste en la casa de campo o en el trabajo. Me miraba con lástima, como a un anciano al que la memoria le falla. Pero yo sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Esos objetos no eran solo caros, eran parte de mi vida. Tenía pocos y los cuidaba con esmero. Una noche, mientras estaba solo en casa, decidí hacer una búsqueda exhaustiva. Revolví todos los armarios, estantes, cajones, y encontré en sus cosas impresiones de páginas web de inmobiliarias. Había agencias donde ella buscaba casas en venta en mi barrio. Pero lo más aterrador fue encontrar un cuaderno con notas sobre mi casa, la superficie total, el año de construcción, el valor de mercado estimado, incluso el posible impuesto. Me senté en la cocina, sosteniendo ese cuaderno, y sentí que se me rompía el corazón. Llamé a Alejandro. Alejandro, ¿Lucía va a vender la casa?
Tiene un cuaderno con mis davosos, la dirección, el precio, el tamaño. ¿Ahora es agente inmobiliaria? Él se enfureció. Papá, ¿estás husmeando en sus cosas? ¿Es normal? Me estaba ayudando con un trabajo de marketing. Estábamos estudiando el mercado inmobiliario. Son solo números. Yo sabía que mentía, pero era inútil discutir. Ya me miraba como si fuera un paranoico. Luego empezaron a llegar paquetes. Mensajeros tocaban a la puerta, trayendo cajas a mi nombre. Abría y encontraba vestidos de mujer, cosméticos, mantas, cosas para el hogar. Lucía venía después. Papá, soy yo. Roban los paquetes en mi portal, pero en tu casa están seguros. Los dejé aquí. ¿No te importa? La casa se estaba convirtiendo en su almacén personal y en su club de amigas. En un momento, empezó a traer a sus amigas. 3 o incluso 4, ruidosas, descaradas. Se sentaban en mi salón, comían, reían, lo dejaban todo patas arriba. Se iban sin limpiar nada. Un día no pude más. Lucía, al menos avisa. Esta es mi casa. Ay, papá, ¿qué te pasa? Somos familia. Alejandro dijo que podíamos. A ti no te importan las reuniones de chicas, ¿verdad? Todo lo decía con una actitud que cualquier rechazo parecería la queja de un viejo. Y Alejandro, que siempre estaba en el trabajo, no veía anda y le creía a ella. El clímax de toda esta desfachatez fue una tarde, cuando regresé del trabajo y descubrí que los muebles de la casa habían sido reorganizados. Todo en una nueva disposición. Mis fotos que estaban en el estante del televisor, guardadas en un cajón. En su lugar, flores artificiales y unas figuras de moda. Entré y no reconocí mi propio piso. Lucía, ¿qué es esto? ¿Qué te parece? ¿A qué es elegante? Pensé que le daría un aire fresco. Es que todo estaba muy de viejo y ahora es moderno, de joven. ¿Reorganizarte los muebles sin mi permiso? Ay, papá, ¿qué pasa? No es nada serio. Solo hice unos pequeños ajustes. Deberías agradecerme. Te he actualizado todo. Llamé a Alejandro sin poder ocultar mis emociones. Hijo, Lucía hace lo que le da la gana en mi casa. Mueve las cosas, las cambia, se apropia, trae invitados, se mete en mis armarios. Él me dijo, papá, no tienes razón. Lucía se preocupa por ti. Quiere que tu casa sea más acogedora y cómoda. Estás solo. Es difícil para ti. Quizás simplemente no quieres aceptar ayuda. ¿Ayuda? Así llamaba a que se apropiaran de mi vida. Entonces le pegué un puñetazo a la mesa y me fui a la ferretería. Compré una cerradura nueva para mi habitación. La puse sin avisar. Podía cerrarla cuando quisiera. Mi habitación era sagrada. Al menos un lugar en la casa debía ser mío. Lucía, al enterarse, hizo un drama. Papá, es un insulto. ¿No confías en mí? Esta es nuestra casa. Yo también vivo aquí ahora. ¿Cómo puedes cerrar la puerta a tu propia familia? Alejandro de nuevo. Papá, eso no está bien. Lucía está molesta. Su familia también está en shock. Antes confiabas en mí. No estoy poniendo una cerradura para Lucía. La estoy poniendo para mí, para no volverme loco, le grité. Pero ellos ya vivían en una realidad paralela. Lucía lloraba. Alejandro la consolaba. Yo era el extraño en mi propia casa. Y luego, ella llamó a mi trabajo y le dijo a mi jefe que tenía un comportamiento inestable, que tenía rarezas, pérdidas de memoria y ansiedad. Me llamaron a la oficina para hablar. Ricardo, ¿está todo bien?
Quizás necesita descansar, calmarse. Estuve parado ahí, un hombre adulto, sacudiendo la cabeza. ¿Habla en serio? Es mi nuera la que llama. Quiere hacerme pasar por un loco. ¿A quién le voy a demostrar algo? A nadie le importaba. Solo era un anciano con problemas. Probablemente es demencia senil, debieron de pensar. Cuando encaré a Lucía, dijo: yo no fui. Debe haber sido otra persona. Tú mismo dijiste que mucha gente te conoce. Quizás alguien está preocupado. Pero el registro de llamadas mostraba su número, justo en la pantalla de la secretaria. No se podía borrar. Ni siquiera se molestó en inventar una coartada. Esa tarde, tomé una tila y entendí. Estaba tocando fondo. Lo único que me quedaba era desaparecer. Luego encontré una fotocopia de mi testamento en sus cosas. Había sacado los papeles de la caja fuerte y los había fotocopiado. Cuando le pregunté, ¿para qué demonios?, me dijo: Alejandro me lo pidió. Le preocupa tu estado financiero. Quería asegurarse de que todo estaba bien, de que los papeles estaban en su sitio. Casi me echo a reír. Mi estado financiero, así le llamaban ahora. Ya no era preocupación, era una invasión. Planeaban cada paso, la casa, el dinero, los documentos. Y yo era un estorbo, como un jubilado que se ha quedado demasiado tiempo en el escenario. El colmo de todo este desorden fue esa noche, que recordaré el resto de mi vida. Sábado. Vuelvo de la compra con una bolsa. Entro en la casa y no reconozco dónde estoy. Sentados a la mesa de mi salón están Lucía, sus padres, su hermana y, por supuesto, Alejandro. Todos sonríen. En la mesa está mi vajilla de fiesta, la que guardaba para ocasiones especiales. En el aire, el olor de mis provisiones del congelador, esas mismas albóndigas que preparé de antemano. «Oh, papá, qué bien que has llegado», dice alegremente Lucía, asomándose desde la cocina, como si yo fuera un invitado en una residencia. «¿Qué está pasando aquí?», pregunto, tratando de mantenerme tranquilo. «Estamos cenando», sonríe Alejandro. «Queríamos que conocieras mejor allá a la familia de Lucía». Miré la mesa. Los invitados estaban en sus lugares. Lucía había ocupado mi sitio, donde yo siempre me sentaba. Sus padres estaban a los lados, sintiéndose cómodos como en casa. La madre, una mujer grande con cara de superioridad. El padre, un tipo con bigote que parecía un funcionario importante. «Ricardo, no te enfades», dice su madre. «Ahora somos familia. Lucía nos contó que a veces tienes problemas con las fechas, pero no te preocupes, lo entendemos todo». «¿Qué problemas con las fechas?», pregunto, sintiendo que la cara se me calienta. «¿Y quiénes son ustedes para venir a mi casa sin avisar?». El padre de Lucía se levanta, me extiende la mano. «Encantado, Ricardo. Llevamos mucho tiempo queriendo conocerte. ¡Qué oportunidad! Es un honor para nosotros». «Siéntate, papá», dice Alejandro, llevándome a una silla. Pero no a mi sitio. No. Me sentaron en una esquina, al lado, como un pariente incómodo que es necesario, pero molesta. «¿Y por qué estás sentada en mi silla?», le pregunto a Lucía, en voz baja, pero clara. «Ay, no seas tan estricto», responde ella, bebiendo de mi vaso favorito. «Solo quería que todo fuera como en casa. Este es el centro de la mesa. Somos una familia». Durante la cena, escuchaba frases como: «¿No te sientes solo en una casa tan grande? Debe ser difícil mantenerla. Podríamos ayudarte si viviéramos más cerca». «No estoy solo», respondí, «y la mantengo yo. Esta casa la construí con mi espalda. Cada baldosa, cada rincón». «Claro, claro», sonríe la madre de Lucía.
Pero la edad, la presión del corazón. Hay que ser más práctico. Mi padre también se resistía, y luego fue tan feliz en un piso de una habitación. Yo no soy su padre, le respondí bruscamente. Y estoy bien. No le pedí a nadie que me cuidara. Pero Alejandro de repente se levanta y dice, como en una obra de teatro: Papá, queremos decirte algo. Lucía y yo hemos tomado una decisión. Nos mudaremos contigo, viviremos juntos, tendrás compañía, y nosotros ayuda con el alojamiento. Será conveniente para todos. Al principio, ni siquiera entendí. ¿Mudarse? ¿Compañía? ¿Se mudarán conmigo?, pregunté de nuevo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sí, continuó Lucía alegremente. El próximo sábado, a las 9 de la mañana. Ya tenemos todo empacado. Nuestros padres nos ayudarán con la mudanza. Ya tenemos un plan para reorganizar los muebles. ¿Mudarse? Repetí como en un sueño. ¿Y dónde van a vivir? Bueno, es lógico, respondió Lucía, como si hablara del tiempo. Ocuparemos tu dormitorio. Tiene baño, es más cómodo. Y tú te quedas con el de invitados. Es acogedor. Las ventanas dan al este. Hay mucho sol. El de invitados para mí, en mi propia casa. Mi dormitorio para ellos. Y yo, con las sobras. ¿Están loco? Apenas pude decir. El padre de Lucía se aclaró la garganta, como si fuera a dar un discurso desde un estrado. Ricardo, no se enoje. Estamos ofreciendo una convivencia. Es beneficioso para todos, especialmente para usted. Especialmente para mí, solté. Quieren vivir sin hacer nada. En mi casa, a mi costa, con lo que he construido con mis manos. La hermana de Lucía decidió intervenir. Pero papá, no te ofendas. Lucía solo se preocupa. Ya no eres un joven. ¿Y si te caes por las escaleras? ¿Quién estará a tu lado? De alguna manera, me las he arreglado solo durante 30 años, murmuré. Pero las residencias de ancianos son caras y tristes, añadió la madre. Aquí es familia, calidez, cuidado. ¿Qué cuidado? Se meten en mi casa sin permiso y ahora me proponen ser un guardia en mi propia cocina. Entonces Lucía se levantó. Sacó algo brillante de su bolsillo. Las llaves. En realidad, papá, ya que es así, te lo diré sin rodeos. Alejandro y yo ya lo hemos decidido. Nos mudamos. Aquí están las llaves. Todo es oficial. ¿Las llaves? Mi voz se quebró. ¿De dónde las sacaste? Silencio. Se las di yo, murmuró Alejandro. Hace tiempo, cuando me di cuenta de que te costaba estar solo. Se las diste a ella. Apenas podía respirar. Papá, no empieces. Ya lo hablamos todo. Es una decisión de adultos. No puedes manejarlo solo. Y ahora tendrás ayuda. Decidiste por mí. Tú, mi hijo, le diste las llaves de mi casa a una extraña. Lucía no es una extraña. Somos familia. ¿Familia? Grité, poniéndome de pie. Familia. Ni siquiera me lo preguntaron. Lucía, no grites. Esta ya no es solo tu casa. Nosotros también somos parte de la familia. Y necesitas apoyo, te guste o no. Todos se miraron. Victoria, pensaron. El viejo se rindió. Ahora firmará. Ahora aprobará. Esperen, dije con calma. Entonces, ¿vendrán el próximo sábado a las 9 de la mañana? Sí, dijo Lucía felizmente. Todo está preparado. Incluso tenemos una lista de los muebles que habrá que sacar. De repente, sentí una extraña calma, como si me hubieran quitado un peso de encima. Los miré a todos, a esas caras extrañas sentadas a mi mesa. Perfecto, dije.
mirando a Lucía a los ojos. Vengan a las 9 en punto. Pero hay una cosa que no han aclarado antes de hacer todos sus planes. Silencio. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Que ya no vivo aquí. Llevo 2 meses sin vivir aquí. Lucía casi deja caer las llaves. Que vendí la casa, Alejandro, dije sin apartar la mirada. Con todos los trámites, con un notario, con los nuevos dueños, me mudé. Al centro de la ciudad, a un piso pequeño con vistas al parque. Todo es mío, todo es tranquilidad. El silencio en la mesa era tan profundo que se habría oído un alfiler caer. Lucía se puso pálida. Su padre se quedó paralizado. La madre se detuvo y Alejandro me miraba como si me viera por primera vez. Me miraba no como un hijo, sino como alguien a quien le habían robado el mundo bajo sus pies. «¿La vendiste?», susurró. «Sí, y el nuevo dueño ya ha puesto una alarma. Cualquier intento de entrar con las llaves viejas y vendrá la policía. Le advertí que podría haber visitas inesperadas, así que pueden venir y probar». Se sentaron como en un funeral. Su plan estaba enterrado. Lucía solo pudo exhalar. «¿Lo hiciste a propósito? ¿Por venganza?» «No, Lucía. Por salvación. De ustedes». Lucía me miró como si la hubiera tirado desde el balcón, la cara pálida, los labios temblando, en su mano un llavero ahora inútil. «No entiendo», murmuró. «Yo venía aquí cada semana. Vi tus cosas, tu ropa, tus fotos. Sí, lo viste todo», asentí. «Y todo se dejó en su lugar para que pensaras que yo todavía vivía aquí. Mientras tú hacías planes, yo ya vivía en otro lugar». El padre de Lucía se levantó. «Disculpe, pero esto es imposible. ¿Cómo pudo vender la casa sin nuestro conocimiento?» «¿Sin el de ustedes?», pregunté de nuevo. «¿Y quiénes son ustedes para que yo les avise? Esta casa era mía, comprada con mi dinero, construida con mis manos y vendida por mi voluntad». «¿Y los nuevos dueños?», murmuró Lucía. «Sí, son una pareja de jubilados muy respetables y amables. Les dije que podría haber personas que intentaran entrar por error con las llaves. Inmediatamente cambiaron las cerraduras y pusieron un sistema de seguridad. La primera persona que entre sin permiso, la policía, será llamada». Incluso la hermana de Lucía dejó el teléfono. Todos tenían la expresión de alguien en el funeral de su propio plan. Alejandro se levantó lentamente de la mesa, como si todo lo que estaba pasando no fuera con él. Me miraba como a un extraño. «Papá, ¿pero por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no hablaste conmigo?» «¿Y cuándo fue la última vez que me escuchaste?», respondí con calma. «Cuando te dije que me costaba, que me dolía, que me robaban cosas, que movían mis muebles, muebles, que leían mis cosas personales». Alejandro guardó silencio. «Elegiste, hijo. Elegiste creer en Lucía. Elegiste sus palabras, sus lágrimas, su versión de la realidad. Y tiraste las mías. Y aquí está el resultado». Lucía intentó recomponerse. «Ricardo, esto es una locura. ¿Vendió la casa para vengarse?». «No, Lucía. La vendí para salvarme. De ustedes, de esta prisión donde no me escuchan, donde se aprovechan de mí, donde incluso mi hijo se ha convertido en parte de un guión ajeno». El padre de Lucía intentó recuperar el control. «Mire, nosotros hicimos planes. Cancelamos nuestros compromisos para ayudar con la mudanza.
Ya teníamos una ruta trazada. ¿Qué quiere?, le pregunté con calma. ¿Que les compre otra casa o tal vez les done otra propiedad? No les debo nada. La madre de Lucía tomó la palabra. Mi hija quiere a su hijo. ¿Va a destruir esta relación por un malentendido? Esto no es un malentendido. Es un robo planeado bajo la máscara del cuidado, dije. Y si no lo entienden, peor para ustedes. Alejandro finalmente habló. Su voz era baja y rota. Papá, yo no sabía que te sentías así. Yo pensé, de verdad creí que Lucía solo quería ayudarte, que estabas solo y que era por tu bien. Lo miré. Mi hijo, mi propia sangre. Y no lo reconocía. Nunca preguntaste, Alejandro. Ni una sola vez. Solo decidiste. Decidiste por mí lo que yo necesitaba. Exactamente como en la infancia, cuando decidías tú mismo qué regalarme en mi cumpleaños, sin preguntarme lo que yo quería. Solo que entonces eras un niño y ahora eres un hombre adulto. Bajó la cabeza. Lucía apretó los puños. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con desafío. ¿Vas a vivir solo en un piso de una habitación? ¿Vas a morir de viejo, sin familia, sin futuro? La miré directamente a los ojos. Mejor solo que al lado de los que solo ven en mí a un anciano con metros cuadrados. Mejor en mi propio piso, con paz y orden, que en una jaula bonita donde cada paso que doy lo deciden por mí. No te quedará nadie, susurró ella. Ni yo, ni tu hijo. Te has borrado a ti mismo. O quizás, al revés, por fin me he escrito a mí mismo. Respondí. Alejandro preguntó en voz baja. ¿Y dónde vives ahora? En el centro. Un piso acogedor de una habitación con balcón, con vistas al parque. Llevo 2 meses allí. Tengo un vecino, don Emilio. Vamos al mercado los sábados, los martes, a un taller de carpintería. Ahí, por primera vez en años, me río. Simplemente me río. ¿Puedo ir a verte?, preguntó en voz baja. Puedes, si quieres verme a mí, y no a un padre conveniente del que puedes sacar dinero o llaves. Asintió, por primera vez sin orgullo, sin pose. Lucía se levantó, se acercó a Emma. ¿Vas a ponerte de su lado? Él la miró, y entendí, por primera vez, que veía a la persona que tenía delante. Es mi padre, y tiene razón. No vi lo que le estabas haciendo. Lo justifiqué todo, y ahora lo veo. Lo hice todo por nosotros, gritó ella. Te amaba, y ahora él lo arruina todo. No, Lucía, dijo él. Él no lo arruina, se salva a sí mismo, y tal vez a mí también. Lucía dejó caer las llaves. El metal sonó al chocar contra el suelo, como un clavo en el ataúd de su plan. Todo esto es tu locura, exhaló. No, Lucía, es mi salvación, dije con calma. Y la salida, sin gritos, sin mentiras, solo la marcha. Ella se dio la vuelta y se fue. Sus padres la siguieron. La hermana, en el último segundo, se giró y dijo: Te arrepentirás, viejo. Mejor arrepentirse de la libertad que de haber pasado toda la vida sentado en un rincón ajeno. Respondí sin levantar la voz. Y la puerta se cerró detrás de ellos. Lentamente, pesadamente, pero definitivamente, me quedé con mi hijo.
Nos sentamos en la mesa vacía. Un largo silencio. Luego él preguntó, ¿hay un lugar para mí en tu nueva vida? Lo miré. Depende de con qué vengas. Si vienes como un hijo que respeta, que escucha, que pregunta, y no como uno que ordena, entonces sí lo hay. Pero si vienes como el que divide a su padre por metros cuadrados y utilidad, entonces no. Él asintió y me abrazó por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Cuando esa noche volví a mi nuevo piso, lo primero que hice fue servirme una copa de vino, sentármele en el balcón y mirar en silencio la ciudad, los tranvías, las luces, los árboles de otoño. Por primera vez en muchos años, sin la sensación de que algo se estaba cayendo o necesitaba mi intervención, estaba solo. No solitario, sino por fin solo. Y esa era la diferencia. Antes, la soledad era como un castigo, y ahora como el aire después del bochorno. Por la mañana, no tenía que hacer café para nadie, no tenía que pensar qué hacer para la cena, cómo complacer. Podía despertarme tranquilamente, estirarme, preparar avena y leer el periódico en la mesa, sin pensar en quién diría que los desayunos de viejo tenían que ser reemplazados por batidos. Una vez a la semana, empecé a ir a un masajista para relajar la espalda que había trabajado tanto durante años. Me compré una bata cómoda. Me compré una almohada de verdad. Sí, solo una almohada. Antes, todo para mi hijo, todo para después. Y lo más importante, empecé a ir a un psicólogo. Sí, un especialista privado normal en el centro, que me recomendó mi vecino, don Emilio. Se llamaba Dr. Lucena. Un hombre tranquilo, de unos 60 años, sin gafas y con un simple traje. No me presionaba, no se metía en mi alma, se sentaba enfrente, escuchaba y a veces preguntaba, ¿usted dónde se ve en esta situación? ¿Por qué actúa así? ¿Quién le dijo que tenía que ser así? Comencé a hablar de mi infancia, de mi madre que me repetía. Un hombre es un cajero automático silencioso. Del primer paraíso, cuando me robaron un regalo y yo dije, no importa, lo importante es que los demás estén bien. De como toda mi vida sentí que mi lugar era en un rincón para que los demás tuvieran espacio. Así que se disculpaba por existir, me preguntó un día. Me quedé en silencio y luego entendí que sí. Alejandro empezó a venir los domingos. Al principio se sentaba incómodo, bebía té, me contaba cómo le iba. Yo también compartía, sin rencor. Me miraba como si me estuviera conociendo de nuevo. Pensé que era solo un padre viejo que ya no importaba, admitió. ¿Y tú vives? ¿Y qué pensabas que hacía todo este tiempo? Me reí. ¿Sentado, esperando tus favores? Dejó a Lucía. Dijo, no puedo vivir con alguien que puede hacer de todo menos sentir culpa. Ella lo llamaba, le escribía. Primero suplicaba, luego lo culpaba, luego volvía a suplicar. Pero Alejandro se mantuvo firme y por primera vez lo vi tomar una decisión por sí mismo, sin ella. Papá, ¿sabes? Yo también crecí así. Lo daba todo por sentado. Eras como la base. Estaba ahí, pero solo te dabas cuenta cuando se agrietaba. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. ¿Puedo arreglarlo de alguna manera? Me encogí de hombros. No tienes que arreglarlo, solo no lo repitas. Hice amigos, de verdad. Don Emilio, el vecino del tercer ser con sentido del humor, viudo, me invitó al mercado. Desde entonces, los sábados, como un reloj.
Compramos verduras, reímos, discutimos sobre la calidad de los tomates. A veces después vamos a tomar un café, a veces una cerveza. También está doña Carmen, una mujer del parque. Tiene casi 70 años. Esbelta, con zapatillas. Cuando fui por primera vez a hacer gimnasia, me avergoncé y ella se me acercó. ¿Es usted Ricardo? Don Emilio me habló de usted. Venga, le enseñaré cómo no romperse la espalda al agacharse. Y eso fue todo. Desde entonces, estamos en el mismo grupo. Vamos a hacer ejercicio, a tomar el té, a excursiones. Me siento como una persona, no como un mueble en un rincón. Carmen es amable, a veces me llama. ¿Quieres pasear por el parque? Y entiendo que simplemente quieren estar conmigo, no porque sea útil, no porque sea una obligación, sino porque les caigo bien. En mi casa ahora todo es acogedor, luminoso, a mi gusto. Hay flores en los alféizares, mis libros, cuidados y sin polvo, no desplazados por cojines ajenos. Hay fotos de Alejandro en un estante y fotos mías, donde sonrío pescando con Emilio, en un banco con Carmen, en el taller de carpintería. ¿Sabes lo que es sorprendente? Ahora me duermo tranquilo, sin la ansiedad de que por la mañana algo empezará, que de nuevo le debo algo a alguien. No le debo nada a nadie, excepto a mí mismo. Y eso no es egoísmo, es salud. Hace poco encontré una foto antigua. Estoy de pie frente a la casa que acababa de construir, con mi hijo en mis brazos. Sonrío, pero mis ojos muestran cansancio. Y al lado, puse una nueva foto mía en el balcón, con una taza de café, en camiseta, despeinado, con arrugas, pero con una tranquilidad en la cara que hasta yo mismo envidio. Papá, has cambiado, me dijo Alejandro hace poco. No, he vuelto. Asintió y me abrazó sin prisa, sin culpa, simplemente como una persona. Han pasado 6 meses desde esa noche en que le cerré la puerta a Lucía y abrí mi verdadera vida. A veces, ni yo mismo puedo creer cómo ha cambiado todo. Vivo tranquilamente en mi piso de una habitación, donde cada objeto lo elegí yo, donde nadie mueve los muebles, no se mete en mis armarios, ni me dice, esto tienes que tirarlo. Está viejo. No está de moda. No tengo que tirar nada, porque todo aquí es mío. Con un significado, con un recuerdo, con respeto. Por las mañanas me hago el café que me gusta, sin azúcar, fuerte. Me siento en el balcón, me caliento al sol, miro a la gente que pasa. A veces leo, a veces solo pienso. Y es un placer indescriptible. Económicamente, todo está estable. El dinero de la venta de la casa no lo malgasté. Invertí, encontré un buen asesor financiero. Tranquilamente lo dividimos todo. Una parte en el banco con intereses, otra en bonos fiables, sin riesgos. Y ahora, vivo con calma. Puedo permitirme todo lo que antes consideraba un lujo. Un masaje una vez al mes, un almuerzo en un café con Emilio una vez a la semana, regalos para mí mismo, un cinturón de piel, una chaqueta nueva, buenas zapatillas y a veces regalos para Alejandro, si me apetece, y no porque esté obligado. No vivo en la abundancia, pero sí en la suficiencia, con respeto por mí mismo. El piso es tranquilo, acogedor, cómodo. Me compré plantas, las riego, hablo con ellas. No me estoy volviendo loco. Simplemente me acostumbré a cuidar. Antes cuidaba a mi hijo, las necesidades de otros, los caprichos de alguien. Ahora me cuido a mí mismo y a las flores. Una vez pasé por mi antiguo barrio. Entré en la tienda de la esquina.
La vendedora me reconoció. ¡Ay, don Ricardo! ¿Dónde se había metido? Me mudé, le dije. Empecé una nueva vida. Bien hecho, dijo ella. Ahí lo tenían muy agotado. Me reí. Si hasta la vendedora lo veía, ¿quién era el ciego? A veces voy al parque, al mismo banco donde me sentaba antes, y pensaba en cómo cambiar todo. Y me doy cuenta, neta, de que ya no soy la misma persona. Ya no espero que alguien note mi cansancio, mi dolor, mi silencio. Yo mismo me noté y me escuché. Con doña Carmen salimos a caminar más a menudo, sin segundas intenciones, sin presión. Simplemente hablamos bien, nos reímos. Ella me cuenta de sus nietos, yo de Alejandro. A veces vamos al cine, a veces simplemente nos quedamos en silencio. Y en este silencio no hay incomodidad. Es nuestro silencio. No sé si esto se convertirá en algo más, pero sí sé una cosa. Estoy listo para una relación en la que no me desvanezca, donde no me cambien, no se aprovechen de mí, no me persuadan para ser conveniente, sino que simplemente me acepten. El doctor Lucena me dijo un día: Ricardo, ¿sabe usted lo que hizo? Lo más difícil. ¿Qué? Salió del personaje, del papel. No se convirtió en una víctima, ni en un mártir. Eligió vivir. En ese momento, lloré por primera vez, sin vergüenza. ¿Sabes cuál es el truco? Antes pensaba que el amor era un sacrificio, que yo lo daría todo, incluso si me quedaba sin nada. Pero ahora sé que eso no es amor, es autodestrucción. El amor de verdad es cuando existes con tus propios límites, con el derecho a decir no, con el derecho a no estar de acuerdo, con el derecho a no estar en un rincón. No dejé de ser un padre. No me volví egoísta. Simplemente, por fin, entendí que yo también soy una persona con mis propios deseos, mi propia opinión, mi propia vida, después de todo. Y sabes, es la sensación más asombrosa, vivir no como la sombra de alguien, sino como una persona independiente. Alejandro todavía viene los domingos, no llega tarde, trae una tarta, con respeto. Hablamos. Me cuenta de su trabajo, de sus colegas, de que ha empezado a ahorrar para una casa. Solo. Subraya. Yo asiento en silencio. Ya no jugamos al juego de padre e hijo, donde uno da y el otro toma. Somos simplemente dos adultos que intentan reconstruir una relación. De manera honesta, sin desequilibrios. Y, ¿sabes cuál es el mejor regalo que me he hecho en estos 6 meses? La tranquilidad. No la alegría, no la diversión, no la euforia, sino una profunda tranquilidad interior, como la de una persona que finalmente se ha permitido ser él mismo. Me vi con el doctor Lucena 3 veces más. En la última me dijo: creo que ya puede seguir sin mí. Asentí. No por cortesía, sino de verdad. Por dentro ya no tenía esa vieja ansiedad de que volvería a caer, de que me metería en el juego de alguien más, de que me tragaba el orgullo por la comodidad de otro. Y otra cosa, Ricardo, dijo, recogiendo sus papeles. Sabe, usted tiene una naturaleza interior muy cálida, solo que antes la repartía incluso a quienes le traían frío. Me reí. Así fue. Y ahora la guarda y se la da a quienes saben valorarla. Nos dimos la mano sin pomposidad, como dos adultos que respetan el camino recorrido juntos. Con Carmen, todo se volvió natural, sin fuegos artificiales, sin declaraciones, simplemente más cercano. Empezamos a abrazarnos cuando nos veíamos. Podía venir a mi casa con un pastel, y yo a la suya para arreglar la antena o cambiar una bombilla. Y luego nos sentábamos en su cocina, tomábamos té con miel y hablábamos de lo que fuera, de series de televisión o de la infancia. «Tienes manos amables», me dijo una vez, cuando le acomodé el pañuelo. «Y tú sabes estar cerca, sin ahogar».
le respondí. Una vez, Alejandro se quedó en mi casa hasta tarde. Estábamos sentados, comiendo ensalada, viendo una película vieja. Estaba en silencio. ¿Pasa algo?, le pregunté. Él asintió. Es como si apenas ahora entendiera que eres una persona, no una función parental, no un hombro para llorar, no un cajero, sino simplemente una persona. Me encogí de hombros. Eres un adulto. Se supone que con el tiempo entiendes esas cosas. Me miró como si fuera la primera vez y de repente dijo, a veces quiero pedir perdón por cómo me comporté. Suspiré. No hace falta pedir perdón. Es mejor ser honesto de ahora en adelante. Bajó la mirada, asintió. No era un niño pidiendo perdón. Era un hombre adulto reconociendo que había visto valor. No en la conveniencia, sino en la presencia. A veces, Lucía todavía me escribía con groserías reproches, intentando que me sintiera culpable. Pero yo ya no reaccionaba. Simplemente ponía un punto final sin malicia, sin luchar. Una vez, al ver su nombre en la pantalla, suspiré, borré el mensaje y fui a comprar pan. Y eso fue una liberación. Ahora tengo muchas cosas nuevas. Una sartén antiadherente que antes me daba pena comprar. Unas buenas botas de piel. Un hervidor eléctrico que no hace ruido como una locomotora. Una almohada viscoelástica y una manta suave con la que me cubro por las noches. Y no es sobre el lujo. Es sobre el cuidado de mí mismo, que antes consideraba indigno, innecesario, un exceso. Y ahora lo considero una necesidad, porque si no te cuidas a ti mismo, ¿quién lo hará? Empecé a pasear por las noches, pasando farolas, bancos donde se sientan los jóvenes, columpios, y me doy cuenta de que no me amarga que todo haya pasado. No estoy resentido, ni furioso, solo estoy en paz. El pasado se fue, y yo me quedé completo, no destrozado, no roto, no amargado, sino vivo, con un cuerpo nuevo, un nuevo ritmo y nuevos hábitos. Hace poco, Carmen y yo fuimos al campo, solo a dar una vuelta, a respirar. Yo conducía, ella me hablaba de las casas de campo de la zona. En algún lugar, a mitad del camino, de repente me dijo, ¿ya no tienes miedo de ser tú mismo? Me encogí de hombros. ¿Qué tengo que perder? Ya perdí todo lo que no era mío. Me tomó la mano suavemente, no como un consuelo, sino como un reconocimiento. Y entendí todo. El círculo se cerró. Antes tenía miedo de ser inútil. Ahora valoro que la utilidad no sea forzada, sino por deseo. Antes pensaba que si le dabas todo a alguien, lo valoraría. Y ahora sé que si no te valoras a ti mismo, no esperes que otros lo hagan. Alejandro ahora me llama él mismo, no por obligación, sino como persona. Papá, ¿cómo estás? Bien, fui al museo con Carmen. ¿Y tú? Estoy pensando en mudarme más cerca. ¿Dónde? Bueno, cerca de ti. ¿Para qué? Solo quiero estar cerca, sin razones. Me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. La vida no es brillante ni ruidosa. No hay fuegos artificiales, pero por primera vez es mía. Fue un domingo normal. Principios de septiembre, un cálido y dorado otoño. Las hojas aún estaban en los árboles, pero el aire ya tenía un toque de frescura. Alejandro y yo fuimos al parque sin un motivo, solo a pasear. Se comportaba de manera un poco diferente, tranquilo, en paz, sin la tensión que siempre había entre nosotros, cuando yo me sentía obligado y él parecía estar siempre insatisfecho. Caminamos por la avenida. Noté cómo se detenía, se paraba, miraba hacia el área de juegos. ¿Recuerdas cuando paseábamos aquí? ¿Cuando yo tenía unos 5 años? Lo recuerdo,
asentí. Te caíste del tobogán y te hiciste un rasguño. Se rió. Y no me regañaste. Solo me tomaste en brazos y dijiste, pasa, ten más cuidado. Se me quedó grabado. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Había dicho esas palabras de forma automática, como un padre cansado del trabajo, pero que no quería gritar. Y él las había recordado, 20 años después. Papá, dijo de repente, pensaba que siempre fuiste débil. Alcé las cejas. ¿En qué sentido? Bueno, tan tonto de ser tan paciente, silencioso, sumiso. Pero ahora entiendo, no eres débil. Simplemente no querías romper las cosas. Asentí. Sí, pero eso no es una excusa. Suspiró. Pero saliste por ti mismo, sin escándalos, sin quejas. Simplemente te levantaste y te fuiste. Eso es más fuerte que si hubieras echado a alguien a gritos. Nos acercamos a un banco, nos sentamos en silencio. La gente pasaba. Algunos comían helado, otros paseaban a sus perros. Miré las ramas que empezaban a ponerse amarillas, el cielo, a mi hijo. Papá, dijo de repente, si no te hubieras ido, no te respetaría. Perdona que te lo diga así. Sacudí la cabeza. Me alegro de que lo hayas entendido. Me miró con atención. Durante mucho tiempo. Yo estaba seguro de que te rendirías, que solo estabas fanfarroneando, como siempre. Y yo mismo no estaba seguro de si podría aguantar, pero lo hice. Me dio la mano en silencio, con fuerza. No como un hijo a su padre, sino como un hombre a otro hombre. Una semana después, fui a casa de Carmen. Messi me estaba esperando con tortitas. La cocina olía a manzanas y canela. ¿Quieres quedarte a dormir?, me preguntó. Asentí. Sí, quiero. Nos sentamos en la cocina, comimos tortitas, bebimos té. De repente, dijo, has cambiado. ¿Cómo? Como si hubieras vuelto a ser tú mismo. No te has convertido en alguien nuevo, sino en alguien real. A veces me parece que todo esto es un sueño extraño, que no puede ser que después de todo, de repente, haya llegado la tranquilidad. No la alegría, no el jolgorio, sino una tranquilidad de verdad, como la que solo se consigue después de un gran trabajo interior. Una vez, estuve en el barrio donde vivía antes. Pasó mi antiguo vecino. Se detuvo. Oye, Ricardo, has cambiado mucho. Te has vuelto diferente, en el buen sentido. Tienes la cara de una persona que no le debe nada a nadie. Sonreí, porque es verdad. No me volví rico, no encontré un nuevo amor ruidoso, no gané la lotería, ni monté un nuevo negocio. Pero me reconstruí a mí mismo a partir del silencio, de la soledad, de conversaciones honestas, del dolor, del respeto por mí mismo. Me recuperé, o tal vez, por primera vez, fui yo mismo, sin expectativas ajenas, sin culpa, sin esa sensación de que si no complacía, no me amarían. Ya no complazco a nadie, y me quieren. Esa es toda la historia. Es simple, tranquila, pero real. Si llegas a una encrucijada similar, donde parezca que tu vida ha terminado, sabrás que aún no ha comenzado. Solo da un paso, y luego otro, y otro. Y un día te encontrarás en un lugar donde no hay dolor, donde no hay soledad, donde no eres una sombra, sino tú mismo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.